En este punto yo estoy de acuerdo con Dante. Es verdad, la iglesia evangélica está dividida. O sea, tenemos que ser honestos. Eso siempre yo lo he admitido acá. La iglesia evangélica está dividida, no tenemos un criterio, no tenemos una unificación de criterio, pero cada denominación, cada federación, cada organización tiene su propia identidad. Entonces, alguien podría interpretarlo como debilidad, que es como lo está mirando Dante Urbina, otros podrían interpretarlo como una fortaleza, porque en la multitud de consejeros hay sabiduría. Y entonces, lejos de mirar una sola vertiente, miramos una multiplicidad y una pluralidad de ideas que nos enriquecen y favorecen el debate y el intercambio. Y saben una cosa, hermanos, no era tan distinto en la era antes de que la Iglesia Católica Romana se volvió imperial. Cuando ustedes miren la patrística, agarren al azar un padre de la Iglesia de la línea o de la escuela literalista y otro padre al azar de la escuela alegórica, porque habían dos grandes escuelas, la alegórica y la literalista de los primeros siglos. Y miren, agarren luego al azar unos 3, 4 padres comentando un texto, por decir algo. Desde un padre de la escuela literalista comparado con otros padres de la misma escuela literalista interpretando un texto, ustedes pueden mirar la diferencia, de opinión. Ustedes pueden darse rápidamente cuenta que no están en unanimidad en la unificación de criterios. Y hacen lo mismo con los alegóricos, como por ejemplo Orígenes, y luego se van con otros y otros. Y ustedes comparan, se van a dar cuenta que la interpretación que están teniendo estos alegóricos de un pasaje no es la misma interpretación a la que está llegando aquel y el otro y el otro y el otro. Y hay una multiplicidad y una pluralidad de opiniones en los padres de la iglesia. Usted con la patrística puede probar lo que usted quiera. Si usted quiere probar cómo se hace un pastel, váyase a la patrística. No, mentira, pero lo que quiero decir es, había una plural, es verdad que en algunos puntos había mucho consenso. En algunos puntos sí se puede mirar una tendencia a mantenerse en una regula fide, en una idea puntual, en una idea lineal. Pero muchas veces aún esas reglas lineales tenían sus protestantes. Tenían la gente a las que se oponía a algunas formas, algunas variantes de esa manera como la iglesia entendía esto. Y los obispos muchas veces no tenían respuesta a las preguntas que la gente hacía. Por eso encontramos a un Agustín de Hipona que apareció por allá en el año 371 y le hacen un montón de preguntas a los obispos para que dé respuesta a aquellas cosas que ellos mismos no habían podido responder en divisiones, por ejemplo, del caso de Romanos capítulo 7, que habían varias interpretaciones y ese hombre que se describe en Romanos 7 era un inconverso o era un cristiano. Y ahí había un debate. Y habían dos grupos que se dividían allí, de decir, bueno, sí, era cristiano, decían, no, no era cristiano. Algunos incluso decían, no, era inconverso por un periodo, luego se convirtió y ahora era un cristiano. Entonces, bueno, había todas diversas opiniones. Y también el tema de Romanos 9, es un tema del debate, antes de Agustín de Hipona, en el que trataban de decir, pero es que aquí es que, por ejemplo, el caso de Jacob Amé y Esaú por sí. Y decían, no, eso quiere decir que los padres, la mayoría decían, no, lo que pasa, o sea, habían dos escuelas, había un grupo que decía, mira, pero Dios vio de antemano quién iba a ser bien, quién no, pero Agustín de Hipona decía, porque vio la fe prevista, pero Agustín de Hipona llega, y algunos otros, como Ambrosiaster, Ambrosio, decían, no, pero es que ahí, y ahí había una diferencia, es que ahí no se habla de la fe. Ahí dice que no habían hecho ni bien ni mal y la fe es un bien. Entonces comienzan a argumentar y el argumento de Agustín era más fuerte cuando él defendió la postura de Ambrosiaster y de otros de Potier, creo que era el otro, que pensaba que ahí no se podía insertar al texto algo como que una fe prevista, como hacen los arminianos. Entonces, partía muchas veces desde una filosofía estoica, los padres de la iglesia